Muchísimas gracias. Gracias a todos los líderes de Iglesias Redimidos por tener la cortesía para conmigo y, como me gusta decir, privilegiarme con el honor de presentar la palabra de Dios. Realmente estos estudios, esta programación que ya la Iglesia Redimidos ha estado llevando a efecto por poquito más de 2 meses, ¿verdad? Con el hermano Geraldo, ahora estamos nosotros y continuamos cada martes a esta misma hora. Tenemos una cierta diferencia horaria, pero acá actualmente son las 7:36 en este lado del mundo. Así es que cuando se envíen los enlaces de promoción para el programa semanal, lo que tienen que hacer allí es pues chequear bien el horario que corresponde a sus lugares, sus países, porque ha habido cambio de hora en los Estados Unidos y entonces tenemos que hacer los ajustes. La semana pasada iniciamos un serial de temas relacionados con la preparación para la crisis final que ya tenemos encima. Ni siquiera podemos decir, hermanos y hermanas, que la crisis vendrá, sino que ya la tenemos y eventualmente se va a agravar porque los hombres irán de mal en peor y los tiempos también irán decreciendo, así como lo muestran los metales que van decreciendo en el sueño de Nabucodonosor allá en Daniel 2, ¿verdad? Desde el metal precioso oro hasta llegar a ser sencillamente un lodo allí mezclado con hierro. Eso implica la degradación de la humanidad, de la sociedad en sentido general, al punto de que en el Evangelio entonces se refiere, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Parecería sencillamente que se ha diluido el concepto de lo que es el respeto a Dios y la obediencia a sus mandamientos. Pero siempre ha habido, habrá y hay un remanente que cumplirá con la comisión encargada en este mundo de la transmisión del mensaje y también eso está profetizado. De modo que estas programaciones de los martes no constituyen sermones o predicaciones en sí mismos, sino que es una sala virtual de estudio más que realmente un sermón, porque tenemos sermones en otros momentos y en otras programaciones, en otros canales. Aquí entonces venimos a la sala de estudio virtual. Comenzando la semana pasada con este serial sobre preparación para la crisis final, abordamos de entrada y como tema introductorio la semana pasada lo que tiene que ver con el reavivamiento y reforma de el pueblo de Dios para afrontar la crisis que ya tenemos y que va a agravarse. Así es que no van a ser estudios largos, porque no se trata de un sermón regular propiamente dicho, pero sí creo que vamos a aprender mucho y para ello no se requiere un tiempo demasiado extenso. No lo fue en la primera tanda de estos estudios con el hermano Wyman y tampoco con nosotros. Van a ser estudios muy largos, pero sí concisos, directos al punto, apelativos y relacionados con la preparación que tenemos que hacer. También dijimos la semana pasada, y estoy repitiendo algunos conceptos por si alguno no se unió la semana pasada, también dijimos que el enfoque no va a ser en relación con los acontecimientos que se están dando en el mundo,
sino con la preparación que el pueblo de Dios requiere para afrontar esos eventos, porque ya tendremos ocasión en otros escenarios, en otras plataformas y en esta misma plataforma, pero en otros horarios, para hablar de lo que está ocurriendo. Bien, tal vez quisieran algunos que estuviéramos ahora, ¿verdad? Desglosando lo que está ocurriendo con esos 32, 33 días del cierre parcial del gobierno de los Estados Unidos y las implicaciones que a título de lo financiero, pero también de lo social, de lo familiar y hasta de lo que tiene que ver con la salud, tiene entonces que ver esto que está ocurriendo y la cantidad de acontecimientos que se están dando en el mundo con las naciones armándose hasta los dientes y con amenazas bélicas y conflagraciones y una serie de eventos que no es otra cosa, sino que ya, como he reiterado, la crisis la tenemos acá. Es por eso que quiero tomarme un minuto de introducción para recordarles lo que tratamos la semana pasada en este serial de temas, preparación para la crisis, reavivamiento y reforma. Usamos un texto clave de análisis que fue primera a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, y que dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado sin culpa para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y explicamos entonces la necesidad de estar en esta condición espiritual, completamente santificados en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque la venida de Cristo se acerca y debemos estar sin mancha, como el mismo texto lo refiere. Y entonces leímos también una cita que aparece en el libro que se llama Mensajes Selectos en el tomo 1 del 1902, autoría de Ellen White, sierva de Dios, y allí explica o da la definición de lo que es reavivamiento y reforma, que es precisamente la urgencia que tiene el pueblo de Dios para entonces avanzar en fe y estar en condiciones de completamente ser hallados sin culpa, sin mancha, total y completamente santificados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está la cita que repetimos, y con esto cerramos entonces el resumen brevísimo de lo que fue el tema o el estudio de la semana pasada. Dice la cita en cuestión: deben realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección espiritual. Ahora la definición de reforma en la misma cita. Reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas, teorías y hábitos y prácticas. La reforma no producirá los buenos frutos de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del espíritu. El reavivamiento y la reforma han de efectuar su obra asignada y deben entremezclarse al hacer esta obra. Y la única manera de adquirir esa condición espiritual de la que habla el texto que ya citamos de 1 Tesalonicenses 5:23 es cuando, bajo la ministración del Espíritu Santo, el pueblo de Dios se aboque a conseguir el reavivamiento, que es la resurrección espiritual, el darme cuenta de mi condición, de mi necesidad
y consecuentemente que esto lleve a la reforma, que es el cambio de conducta, los hábitos, la costumbre, las prácticas, la acción. O sea, ya que me he revivido espiritualmente, ahora tengo que hacer cambios y vivir en novedad de vida. Básicamente, alrededor de esa idea entonces se desarrolló el resto del estudio la semana pasada. Ahora, lo que vamos a hacer es estudiar el tema correspondiente a la fecha que tiene por título La vida en la carne versus o contrario a la vida en el espíritu. Si la hermanita Marta está por allí, nos puede ayudar ya con lo que son las gráficas, las diapositivas preparadas para ello. Y nos vamos a basar principalmente en los capítulos 7 y 8 del libro de La vida en la carne versus la vida en el espíritu. Bien, vamos entonces a la siguiente diapositiva. No sé si ya cambió, por eso es que no sé cuándo cambia, cuándo no cambia. Y es entonces el poquito de tranque que hay allí. Miren, lo que vamos a hacer es hacer un contraste entre una porción, un fragmento, porque no vamos a leer el capítulo completo de Romanos capítulo 7, contrastado con Romanos capítulo 8. Como vemos al inicio de el capítulo, se está hablando de justamente como es el título, el contraste entre la vida en la carne y la vida en el espíritu. Saben ustedes, hermanos amados, que desde hace un tiempo está surgiendo una enseñanza producto de los escolásticos, los scholars, los eruditos de la iglesia adventista en el sentido de una reorganización doctrinaria, una transformación en cuanto a todo lo que son los principios que una vez conocimos. Y más adelante en uno de estos estudios vamos justamente a mirar cómo necesitamos también revivamiento y reforma en el asunto de la doctrina, el evangelio puro, la pureza de la enseñanza escritural inspirada. Sin embargo, está siendo atacado terriblemente lo que es la enseñanza primero apostólica, porque la matriz surge precisamente de Cristo como fundamento primario de todo lo que está en las escrituras, ¿verdad? El fundamento de los apóstoles y profetas, como dice el libro de Efesios. El fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces, ese es el fundamento, lo que creyeron los apóstoles, que es exactamente, atención, 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 lo que creyeron los apóstoles en cuanto a la enseñanza de Cristo, es también lo que creyeron los pioneros del movimiento adventista del siglo XIX. Exactamente lo mismo. Y cuando ellos establecieron lo que se llama el compendio de las verdades que practicaban los adventistas, no como un manual o un catecismo o una guía o un credo para establecer posiciones de una forma impositiva, valga el término redundante, lo hicieron simplemente para que se supiese qué creían los miembros del movimiento adventista e hicieron los 25 principios fundamentales allá en 1872. Bueno, pues hoy eso se tiene como algo obsoleto, como que era error de los pioneros, y los eruditos de la iglesia adventista actualmente, de la institución, especialmente allá en lo que es la meca de la teología en Michigan, Andrews University, pues ellos han procurado hacer un serial de cambios increíbles en las posiciones originales que nosotros creíamos. Es por ello que les recomiendo siempre a los hermanos que debemos conocer nuestro génesis, los orígenes, las raíces, porque si no conocemos nuestras raíces, no vamos a entender
cuál es nuestro mensaje. Y si no entendemos nuestras raíces, si no conocemos nuestras raíces y nuestro mensaje, tampoco sabremos cuál es nuestra misión, porque nuestra misión es dar el mensaje en base a los principios que son nuestras raíces. Por ende, si no conocemos nuestras raíces, nuestro mensaje, nuestra nuestras enseñanzas primarias, nuestro mensaje, tampoco vamos a entender nuestra misión y tampoco vamos a saber cuál es nuestro destino. Así que hay cuatro cosas que como creyentes adventistas debiéramos atesorar y son estos: nuestras raíces, conocerlas, nuestro mensaje, nuestra misión y nuestro destino. Diluido estas cosas, entonces nos quedamos acéfalos, o sea, sin cabeza, y perdemos lo que se llama nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Por qué existimos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos precisamente enseñar y a dónde nos dirigimos? Eso se llama sencillamente ser un movimiento sin sentido, una iglesia más sin identidad. Y eso es precisamente lo que la profecía había dicho que ocurriría en Mensajes Selectos tomo 1, que se cambiaría nuestra religión en muchísimas áreas, en muchísimos aspectos. Claro, el que entra a la institución adventista recientemente, pues sencillamente no percibe lo que éramos antes, porque no puede hacer el contraste, no puede hacer el cruce en cuanto a lo que creíamos, éramos y lo que hoy creemos y hoy somos, porque no conoce nuestras raíces, no conoce nuestro mensaje ni la misión y está perdido en cuanto al destino porque no hay identidad. Pero el creyente que está hurgando, que va óntico, que va en lo profundo a saber de dónde vinimos, encontrará que nuestras raíces están ancladas en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y que los pioneros, de acuerdo a Isaías 58:12, se convirtieron en reparadores de portillos y en restaurador de calzadas, o sea, en los reconstructores del edificio espiritual que conlleva el manojo de creencias bíblicas puras, la doctrina sin adulteración, que a través de la Edad Media se fue diluyendo producto de la toma al poder del sistema clerical papal. Las doctrinas se fueron corroyendo, se fueron prostituyendo y el Señor, nuestro Padre Celestial, debió recolectar un grupo de hombres y mujeres, debió inspirar un grupo de hombres y mujeres y de alguna forma compactarlo, y ese fue el movimiento adventista, para que rescataran esas verdades que habían sido perdidas. Ahí está el asunto de la justificación por la fe. Allí está lo que es el Santo Sábado. Allí está lo que era la reforma pro salud. Allí está lo que era Cristo como verdadero Hijo de Dios. Allí estaba la personalidad de Dios, el Padre y su Hijo. Allí estaba la enseñanza del principio de la omnipresencia de Cristo a través de su Espíritu. Todo eso que había sido contaminado por Roma a través de los siglos, desde que comenzó ese fatídico concilio de Nicea en el siglo IV, pues se fue perdiendo lo que eran los principios básicos y debió restaurarse. ¿A quién llama el Señor? Al movimiento adventista. Ya sabemos todo lo que ocurrió con Miller predicando desde 1831 hasta entonces compactarse, encontrar la enseñanza bíblica doctrinaria de los 2300 días. Vino la interpretación de la fecha de manera correcta, pero más no del evento, lo que fue la gran decepción, el chasco, lo que ocurrió después y cómo fue entonces creciendo el movimiento después de que
cantidad de los que se unieron primariamente dejaron el movimiento adventista, pero el Señor los solidifica con el remanente que queda hasta, bueno, ahí está la historia, convertirse 1861, 1863, el nombre Iglesia Adventista del Séptimo Día, y entonces ya la primera conferencia general, la organización de los campos y también la misión internacional hasta lo que ha llegado a ser hoy. Pero tristemente ese movimiento puro, como hemos dicho, también ha caído en la desgracia de ser absorbido por las doctrinas fatídicas, terribles, horripilantes, herejías de todos los niveles en la que ha caído hoy el movimiento, hoy Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque ha pactado con Roma y sencillamente hoy es una institución sin identidad, al punto de que se niega al mismo Señor Jesucristo y además de ello, lo que es la justificación por la fe y la obra de Cristo en el santuario que nos habilita, nos capacita para vivir sin pecar y para tener victoria sobre el pecado, eso ya tristemente no se enseña más. Precisamente la meca de la teología adventista allá en Andrews University es precisamente quien ha, vamos a decir, ha provocado y ha proliferado en todo el mundo la enseñanza. Y viene también en los folletos de la escuela sabática que se estudian cada trimestre, 4 veces al año, un folleto diferente. Ahí se cuela a cada rato, no solamente el tema de que nosotros no tenemos un intercesor porque tiran por tierra el santuario, sino sencillamente una obra de juicio, sino otras herejías tan terribles como que Cristo no vino en la naturaleza de Adán después de pecar, sino prelaxaria, que quiere decir antes de la caída. Cristo tenía o vino, dicen ellos, enseñan ellos, la naturaleza perfecta de Adán cuando salió fresquito de las manos de Dios. Sin embargo, la Biblia enseña en todas sus páginas donde podamos tocar este tema o donde se encuentra esta doctrina, además de los 70 años de ministerio de la hermana White, que Cristo tomó la naturaleza caída del hombre para mostrarnos y enseñarnos que real y efectivamente se puede vencer el pecado en nuestra naturaleza humana, obviamente con el aval, con el soporte, con la ayuda de Cristo por su Espíritu morando en nosotros. Pero dicen que vamos a estar pecando. Esa es la enseñanza moderna de la teología reformada de los eruditos de hoy. Y eso viene desde los altos centros de estudios teológicos donde los pastores consiguen licenciatura, consiguen maestría, consiguen doctorados, aprenden bastante de lo que es la gramática hebrea, griego, dependiendo el área en la cual se quieran especializar, y esas personas entonces son egresados, salen de esos centros académicos como eruditos, como scholar, como grandes conocedores del conocimiento de la ciencia de Dios, que es la teología. ¿Y qué hacen entonces? Pues escriben libros, hacen matutinas, escriben los folletos y son los que dirigen todo lo que es la documentación literaria, toda la enseñanza, todas las transformaciones administrativas y de credo alrededor del mundo, los que patrocinan y están encabezando los concilios, las asambleas, las reuniones generales de dominio mundial, con una influencia por divisiones. En cada división hay un presidente que es el vicepresidente de la conferencia general. O sea, todos los presidentes de divisiones tienen automáticamente el nombramiento, el cargo de vicepresidente de la conferencia general. ¿Qué hace entonces esta pirámide administrativa que va de arriba a abajo? Que desde los eruditos de la conferencia general, egresados de estos centros académicos, pues vierten sus enseñanzas a las divisiones. Las divisiones
que son 13, pues las pasan también a las uniones. Esta a su vez a las asociaciones llamadas también conferencias. Las conferencias a los distritos donde funge un ministro, un pastor que dirige la iglesia y es el representante de la oficina ante la membresía. Debiera ser lo contrario, que el pastor es el representante de la congregación ante las oficinas, porque es el representante de la congregación. No es así. Este hombre recoge todo lo que es las disposiciones, no solamente administrativas, sino hasta bíblicas inclusive, para vertirlas a la iglesia como normativa obligatoria, porque entonces hay que cumplir y se llevan de lo que es el manual de iglesia, que se establece como un credo, como un dogma establecido, como un, vamos a decir, catecismo, aunque se le llama manual, para regirse por ello. El que no esté de acuerdo con eso, el mismo catecismo, el mismo manual establece el mecanismo de desglose, de separación o desfraternización, porque la persona no encaja con el liderazgo o porque se está oponiendo a las doctrinas establecidas por el sistema. Así funcionan las cosas allá adentro. Por eso hay tanta escasez en cuanto a solidez espiritual. Por eso las iglesias se están muriendo, porque han sacado a Cristo como el consolador, dice una cita de la hermana White. Y esto así, hermanos queridos, ha traído, por supuesto, una serie de espíritu decadente, y en lugar de la verdad pura establecida por los apóstoles, se ha sustituido entonces el criterio de la filosofía humana, libros de una nueva orientación, posturas establecidas por la filosofía del hombre, un gran acercamiento en el sistema ecuménico, una fusión con el catolicismo, nuestros centros académicos llenos de doctores también protestantes que vienen a traer su teología. Ha habido una amalgama, ha habido allí una confusión, y a la confusión se llega precisamente cuando usted se alía con Babilonia, porque Babilonia quiere decir confusión. Por esa razón es que es necesario volver a levantar los portillos que se han caído, a restaurar las murallas que están totalmente averiadas, invadidas con posturas de el catolicismo y del protestantismo, con un calvinismo que eran posiciones antibíblicas, y por lo tanto hoy la hermandad se alimenta con una hojita diaria de un folleto de escuela sabática, y luego entonces con un sermón amarillento, light, no sustancioso, cada semana, y ya ese es el cristianismo. Pero vengan todos, pueden llegar todos a la iglesia y aquí todos son bienvenidos. Como no hay un sistema donde se establece la pureza del evangelio, entonces se hace muy popular, y en una campaña pública la gente viene por montones, porque no hay mayor diferencia entre la vida que lleva la persona ahí afuera, ven como sea, y si detrás, ¿cómo es que dice el corito? No importa de dónde tú vengas, si detrás del Calvario estás, dame la mano y mi hermano será. Somos hermanos en Cristo, somos verdaderamente la misma familia, aunque tú vistas como quieras, aunque te pongas todas las prendas del mundo, aunque tú quieras comer como sea, aunque no se enfatice en que Cristo viene, porque de acuerdo a ellos hay que espiritualmente sí estar preparado por si uno se muere, o eventualmente cuando un día venga Cristo, pero desde el punto de vista de tu integración a la sociedad, debes prepararte como si Cristo no viniera nunca. ¿Ah? Así es que ve a la escuela, vive en la ciudad, proyéctate para crecer como ser humano, tú y tu familia. Pues educa a tus niños con el conocimiento científico actualizado y tecnológico, para que no seas un fuera de grupo, para que no le hagan bullying a tus niños. Así es que tienes que ponerlo en un nivel acorde con la sociedad, y por supuesto vive en una ciudad donde puedas prosperar y proyectarte, y hasta puede ser un mecanismo de aprovechar para tú dar el evangelio. Con esa mentalidad desviada entonces, y con una doctrina corrompida, sin Cristo morando en el corazón, y teniendo un Dios diferente al Dios de la Biblia, un Cristo diferente al Hijo de Dios que murió en la cruz por nosotros y que es omnipresente por su Espíritu, pueden ustedes entonces imaginar
¿Qué categoría de institución religiosa es la que hoy tenemos? Muy popular, claro que sí, porque está aliada con el mundo, conocida por los gobiernos, proyectada en los medios sociales, en radio y en televisión, y van al pueblo a hacer una gran obra, pero carece de la eficacia de la sustancia porque Ichabod, la presencia de Dios, se ha alejado de allí. Por esa razón, entonces, es que se está enseñando, por ejemplo, que nosotros seguiremos pecando hasta que Cristo se aparezca en las nubes del cielo y entonces, ¡zas!, de pronto, como un milagro, los que hayamos siempre mantenido nuestra membresía y nuestra feligresía allí, guardando el sábado, entonces de pronto, porque se menciona hasta el texto de un abrir y cerrar de ojos, ahí seremos transformados. ¿Y qué milagro ocurre? De ahora en adelante me convierto en un santo. Ah, pero que yo no fui santo ayer ni antes de ayer, yo comía como sea, viví una vida pecaminosa y a cada rato estaba sube y baja en mi vida espiritual. No importa, tú nunca abandonaste el barco, por lo tanto, Cristo te transforma en su venida y a gozar de la gloria y de la vida eterna. Hermanos, eso es un evangelio light. Eso es una mentira doctrinaria que tiene sus raíces en la mentalidad diabólica que comenzó la crisis en el cielo. Esa es precisamente la profanación del mensaje nítido y limpio que establecen las escrituras. Por esa razón, es bueno entonces que dediquemos estos pocos minutos a estudiar someramente allí sin demasiada profundidad, porque los versículos son tan claros y Pablo y la pluma que lo condujo, que fue el mismo Espíritu de Cristo, está tan específicamente denotado allí lo que quiere decir que no habrá mucha necesidad de explicaciones ulteriores. Romanos capítulo 7, y del capítulo 7 leemos el versículo 6 que dice: en cambio ahora, al morir a los que no tenía cautivos, quedamos libres de la ley para servir a Dios en la novedad del espíritu y no en la vejez de la letra. Allí Pablo está haciendo diferencia entre lo que es la ley que nos impulsa a nosotros a cometer lo mal hecho, que va a llamarle más adelante la ley del pecado, más contrario o versus la novedad del espíritu. Esto lo explica en los siguientes versículos, porque él está diciendo que la ley le exige obediencia. Entonces dice el versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿Es la ley pecado? Porque me señala la letra lo malo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces él mismo responde: de ninguna manera, al contrario, yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley, porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley no dijera: no codiciarás. Así que, contrario a lo que enseña también el mundo religioso general, colectivo, el evangelismo, los evangélicos, los protestantes, dicen ellos que la ley está abolida. Aquí Pablo usa el argumento de que el hecho de que la ley me señale mi condición y mi pecado no quiere decir que esté abolida. En otra parte de las escrituras presenta la ley como un espejo que me señala mi condición, más la ley no tiene capacidad para corregirme mi condición. De igual manera que un espejo le muestra la mancha que usted tenga en la cara o cualquier deformidad que exista, más no sale una mano del espejo, ¿verdad?, para arreglarle la mancha o para corregirle la corbata o el peinado. Sencillamente le muestra, bueno, le muestra que usted necesita hacer algo en consecuencia para corregir esa condición. Lo propio hace la ley. Me muestra mi condición caída y mi necesidad de que yo corrija ese defecto que tengo en el sentido espiritual, ese pecado que tengo. Y ya sabemos a quién nos va a conducir. Nos lo va a decir el resto del capítulo. Versículo 8, pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí todo deseo codicioso, porque sin la ley el pecado está muerto. De modo que si decimos que no hay ley, tendríamos también que decir que no hay infracción, que no hay pecado, porque no se me puede obligar a hacer algo que la ley no condena. Si no hay un letrero que diga no entre,
o que me diga no, en esta vía, una sola vía. Si no existe ese letrero en la ley de tránsito, entonces no es una violación cuando yo entro en la calle porque no dice que es una vía, no dice no entre, de manera que la ley existe para establecer lo que debe ser hecho, pero si no hay una ley, tampoco hay infracción, tampoco hay pecado. Miremos entonces la siguiente gráfica allí, donde aparece el versículo número 14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Contrario a lo que algunos dicen, que la ley está abolida, que la ley pues sencillamente no está vigente. Lo que miro aquí es que Pablo está elogiando la ley de Dios. Primero dice que la ley es que nos ayuda a saber nuestra condición. Dice también que la ley ayuda para nosotros entender cuál es nuestra necesidad. Y ahora entonces está estableciendo que la ley es espiritual. Pero ¿cuál entonces es la gran lucha del cristiano? Y tal vez algunos han tomado esta dificultad de vivir en santidad porque precisamente es el argumento para establecer que no se puede obedecer la ley y que seguiremos pecando hasta el final. Romanos capítulo 7, versículo 15. Vamos a leer ese versículo 15, donde comienza entonces este drama, este conflicto. Realmente no entiendo, Pablo hablando, lo que me pasa, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y al hacer lo que no quiero, apruebo que la ley es buena. Pablo continúa con sus elogios a la ley con todo y que hay una condición pecaminosa inherente en el ser humano. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien obra cuando peca, sino el pecado que habita en mí. Él está diciendo que la ley es más poderosa que su intención, que su voluntad. Esto es como cuando un adicto dice, yo quiero dejar esto, yo sé que me está matando, yo sé que esto me está haciendo un gran daño, pero es que no puedo. Bueno, esa sería la misma condición que aquí el apóstol está estableciendo, donde dice, lo bueno que yo quiero hacer, no hago, sino el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Lo que yo aborrezco es precisamente lo que entonces yo estoy haciendo. Esto implica que hay un poder superior a la voluntad y a la decisión del ser humano que lo lleva, lo arrastra, lo domina, lo somete, como si el creyente fuese un esclavo y entonces el pecado es el amo que lo derrota, que lo derriba, que lo tira al suelo y el pecado lo somete y está arriba de esa persona como un contrincante en ese deporte violento de lucha libre, ¿verdad? Que el que gana está arriba y entonces el otro está impotente debajo. Es precisamente el gran dilema que aquí presenta el apóstol. Entonces en el versículo 18 dice, sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque tengo el querer, el deseo, pero no alcanzo a efectuar lo bueno. En este estado, el creyente lo único que tiene es una leve ganas de hacer el bien, mas no pasa del simple deseo, de el querer, porque a la hora de la práctica lo que hace es que sencillamente es aplastado y el pecado está encima dominándolo como amo y él es el esclavo de esa condición. Hermanos queridos, ustedes han visto este drama en muchas personas. Y yo me he contactado con seres humanos que me dicen, es que yo no puedo dejar este vicio, es que no puedo dejar esta práctica. Sencillamente cuando quiero dejar ese cigarrillo o ese alcohol o esas prácticas inmundas o ese estilo de comportarme o esa alimentación, cedo, tan pronto se presenta la primera tentación, ahí inmediatamente caigo derrotado. Eso es una verdadera triste condición, porque no hay dudas de que se trata de una persona que está esclavizada. Por eso se llama a las personas que están en vicios adicción.
Adicción quiere decir una fuerza superior que te domina y está por encima de tu voluntad y del deseo de que las cosas fueran diferentes. Tienes un anhelo de que fueran diferentes, pero no hay manera de que tengas fuerza porque hay una ley que obra en ti. Y dice el versículo 19, y lo reitera lo que antes había dicho, porque esto es una gran guerra, es una pelea, una tamaña guerra que está lidiando aquí la persona, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Ya la persona ha perdido su capacidad de individualidad. Y él dice en el versículo 20, sino el pecado que mora en mí es que está haciendo eso. Me llega a la memoria la ocasión cuando el apóstol Pedro, Cristo le estaba diciendo que debía cumplir su ministerio y que en la misión asignada por su padre estaba que debía ser muerto en manos de pecadores y que sería crucificado, aunque al tercer día sería resucitado. Después que minutos antes, momentos justo antes, Pedro había confesado que Cristo era el Hijo del Dios Altísimo, recibiendo el elogio de parte del Señor Jesús, quien le dijo, bienaventurado, dichoso eres Pedro. Fue una felicitación, obviamente, porque esto no te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre te ha dado esa noción, ese conocimiento de esa verdad tan rotunda, tan contundente, tan real, tan vívida, tan espiritual, porque has confesado que Cristo es el Hijo del Dios viviente. A rato, hermanos, cuando Cristo entonces dice que debe pasar por la condición de ser hecho muerto y ser crucificado, el mismo Pedro que recibe los elogios de Cristo diciendo, bienaventurado eres Pedro, entonces ahora le dice, maestro, en ninguna manera eso te acontezca. ¿Saben qué le estaba diciendo, hermanos? Hermanas, le estaba diciendo, no cumplas la misión asignada a ti. No mueras en favor del hombre. No, que en ninguna forma eso te acontezca. Debes evitarlo. Ninguna circunstancia debe llevarte a la muerte. Pero resulta que la muerte de Cristo era la salvación no solamente de Pedro, sino para toda la humanidad. En ese momento entonces Pedro no entendió. ¿Y cuál fue la refutación de Cristo para con Pedro? Le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no entiendes las cosas que son de Dios, sino las que son de la carne, las que son del hombre. Es interesante que el deseado de todas las gentes, comentando esta escena, dice que el reproche que Cristo le dio a Pedro fue dirigido esencialmente al diablo que había tomado la mente y la voz de Pedro para que diera esa declaración. ¿Qué les parece? Por eso conecto esto que está diciendo allí. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 7, versículo 20, lo que yo hago no es que yo que lo estoy haciendo, sino es el pecado que mora en mí. Un pecado que te está dominando y tú eres un esclavo, eres un siervo de ese pecado que el diablo te ha impuesto, de manera que tú estás postrado en el suelo, tienes una leve intención de que no sea así, o a lo mejor un buen deseo y mucha necesidad de que sea diferente, mas tú no puedes porque eres un esclavo de la ley del pecado, como se llama. Miren ahora la siguiente gráfica y seguimos aquí con el contraste en el versículo 21. Seguimos en Romanos 7. Dice, así encuentro esta ley. Atención, ahora a esta capacidad que tiene el pecado para dominarme, se le llama aquí en este texto ley. Aunque quiero hacer el bien, el mal está en mí, porque en mi interior, verso 22, me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros otra ley. Esta es otra ley que no es la ley de Dios, la que te demanda obediencia. No, esta es una ley que Pablo le llama la ley del pecado. Dice, en mi interior me deleito en la ley de Dios, ¿verdad? Pero veo en mis miembros, en mi carne, otra ley que lucha contra la ley de mi mente que el Espíritu quiere implantar y me somete a la ley del, ¿cómo le llama? A la ley del pecado que está en mis miembros.
Así es que la Biblia enseña que aparte de la ley de Dios, hay otra ley que actúa en el individuo no regenerado y se le llama en Romanos capítulo 7 la ley del pecado, otra ley que no es la ley espiritual. Y entonces, cuando esta ley es la que está dominando, la que predomina es la inclinación de la ley carnal, la ley del pecado. ¿Cuál es la condición de la persona, del creyente, del cristiano en semejante estado? Respuesta allí en rojo en el versículo 24, la tal persona, el tal creyente, el tal miembro de iglesia es un miserable. Y lo exclama Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué de muerte? Porque la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. Y si la ley del pecado me está permanentemente obligando a ser contrario a la voluntad de Dios, entonces yo soy un miserable. Sencillamente yo soy un miserable esclavo y soy un siervo sometido a la ley que yo no quiero. Hermanos queridos, aquí establecemos entonces lo siguiente. La vida del creyente, cuando está sometido a la ley del pecado, es una vida amarillenta, decadente, miserable, sin importar su rango, sin importar sus dones que pueda tener, sin importar el prestigio social que pueda él tener y cómo lo considere la sociedad, sin importar su abolengo o su apellido o de dónde proceda o de la familia famosa a la que pertenezca, sin importar su condición económica, financiera, puede ser un multimillonario, un empresario exitoso, sin importar su condición física y cuán buen mozo sea ese caballero y cuán apuesto y cuán bonita y hermosa sea esa mujer, y sin importar su condición académica o su grado de intelectualidad, no importa, a los fines espirituales es un miserable. Y esa es la condición que tiene que evitar el remanente. Esa es la situación que tiene que evitar un creyente, porque siendo un miembro bautizado, puedes tú y puedo ser yo un miserable. Alguien que exclame, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Soy un inservible. La respuesta, sin embargo, en el versículo 25, Pablo grafica inmediatamente la intervención de alguien que puede lidiar con esta nuestra condición. Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque está allí su amado Hijo, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque hay una salida, hay una agencia que me permite dejar mi condición miserable de ser un siervo, de ser un esclavo con un pecado que está por encima de mi voluntad. Ay, yo quisiera no hacerlo, pero no puedo, no tengo fuerza de voluntad. Y aquí estoy arrastrado en el fango, en la posilga del pecado, como si fuera un animal irracional, porque no puedo cumplir tu voluntad. Más doy gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Así, dejado a mí mismo, aunque con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado, a menos que no llegue la intervención de nuestro Señor Jesucristo. Pasemos rápidamente entonces los últimos minutos a considerar lo que trata el contraste en Romanos capítulo 8, porque estamos contrastando, estamos poniendo la ley de vida en la carne o la vida en la carne versus o contra la vida en el espíritu. Romanos 8, esto es lo que nos dice la porción bíblica inspirada. Citamos verso 1 de Romanos 8. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es que Cristo llegó en el último versículo que leímos. Gracias doy al Padre por Jesucristo. ¿Qué ocurre ahora cuando Cristo llega? Que ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús. Recuerden que los que estaban en la carne sí tenían condenación. Recuerden que había el peso de la ley cayendo sobre esa persona violador de los mandamientos, y había una ley del pecado haciendo con el creyente pues todo lo que quería, haciendo añicos con ese creyente. Ahora no hay condenación, pero ¿para quién? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes? Los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Porque mediante Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida. ¿Cuál es esa ley del Espíritu que da vida? La fortaleza del empoderamiento de Cristo que me permite vivir en obediencia a sus mandamientos. Y ahora me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amigos queridos, aquí está el gran contraste, el gran choque de ideas, el gran cataclismo que se produce entre una ley que se llama pecado, que te somete, y una ley que te libera. Por eso a la ley de Dios se le llama la ley de la libertad, porque es la ley que te exonera por medio de Cristo, te condena al mismo tiempo por si eres un violador. Pero a través de Cristo, entonces, al vivir de acuerdo a esa ley, ya tú estás entonces en la gracia. Versículo número 3 del capítulo 8, 8:3. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, atención, que Cristo vino en carne de pecado, no con la condición de Adán antes de su pecado, y esto es lo que contradice precisamente la nueva teología enseñada en los grandes centros académicos, que Cristo pues vino en carne de Adán sin pecar. Por lo tanto, si ese fuera el caso, no podría ser mi ejemplo ni mi rescate. Pero dice el texto que Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Y como sacrificio por el pecado, condenó al pecado en la carne, porque viniendo en la carne y en carne de pecado, no pecó, y entonces su sacrificio expiatorio es válido para mí, porque fue un ser santo sin pecado que tomó mi lugar y puede ser mi fiador, puede ser mi garante, y por eso puede condenar al pecado en la carne, porque él, tentado en todo, sin embargo, fue sin pecado. ¿Para qué? La justicia que quiere la ley, que demanda, por supuesto, sentencia, se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y conforme a qué espíritu es que andamos, hermanos queridos? Conecte con el versículo 8 que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino según el espíritu. ¿Cuál espíritu? Cristo en espíritu viniendo a mí. Cristo dentro de mi ser viniendo a mi carne. Cristo viniendo a morar en mí, porque el Espíritu Santo mora en aquellos que permiten que Cristo haga morada. Somos templo, morada del Espíritu Santo si le aceptamos a Él, para que la ley del pecado no tenga efecto en nosotros. Por eso dice, para que la justicia que quiere la ley se cumpla en nosotros, que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme a Cristo, conforme al Espíritu, porque Cristo ha venido en mí. Versículo 5. Porque los que viven según la carne piensan en los deseos de la carne, pero los que viven según el Espíritu piensan en los deseos del Espíritu. Aquí está precisamente el hombre carnal y el hombre espiritual, porque el hombre espiritual tiene la mente de Cristo, y no solamente sus acciones son
totalmente santificadas y puras y correctas. No solamente sus palabras, sino que su mente, la intención de sus pensamientos es totalmente, completamente de acuerdo y acorde con la voluntad divina. Sigamos leyendo los versículos 6 hasta el 8. Porque la inclinación de la carne es muerte, claro, produce muerte, pero la inclinación del espíritu es vida y paz, porque la inclinación de la carne es contraria a Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Por qué no puede? Porque está sujeto a la ley del pecado, a la ley de la carne, y mientras estemos bajo el dominio de la ley de la carne, Cristo no está en mí y yo no tengo fuerzas para vencer el pecado. Ningún ser humano, ningún mortal, por su propia capacidad, puede vencer al pecado. Lo ratificamos, hermanos, porque esto es un concepto bíblico. La única forma que usted y yo podemos salir avante y victorioso en la lucha titánica contra el diablo y sus huestes, dominios de seres espirituales en los aires, es teniendo toda la cobertura de la coraza de Dios, toda la armadura de Dios, que cuando usted la analiza en Efesios 6, desde el calzado del evangelio, toda la coraza que le cubre, hasta el cinturón de la verdad, hasta el escudo de la fe, hasta el yelmo de la salvación, todos son símbolos de Cristo. El creyente, para vencer, tiene que estar forrado de Cristo, para usar el término, forrado. Debemos ser posesión de Él para que Cristo more en nosotros. Por eso dice aquí el versículo 8, así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Lo que hemos dicho, usted y yo no podemos por nuestra propia fuerza vencer a un ser celestial que vino, como me gusta decir a veces a mí, hablando de Lucifer, graduado en la Universidad del Cielo, que estuvo en el trono de Dios, que era el más poderoso de todos los ángeles, y que con toda esa malicia y poder o toda esa sabiduría ahora la usa para el mal, no solamente él, sino una tercera parte de los ángeles. Y dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra agencias espirituales en los aires. Quiere decir, agencias más poderosas que tú y que yo. Ve por qué entonces estamos sometidos. Ve entonces por qué no podemos vencer la ley de la carne que nos tiene como esclavos y como siervos y que nos somete, porque es el diablo que nos está sometiendo, como Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás, a Pedro. Era que en ese momento estaba poseído y tomado. Hermanos queridos, toda persona que está en pecado está en la línea de espiritismo, porque la religión del diablo es el espiritismo, aquel que dijo, haz lo malo y te va a ir bien. Eso fue lo que le dijo el diablo a Eva. No, desobedece, no es como dijo Dios, mentira de Dios. Desobedece, come del árbol que te va a ir bien. También te va a ir que vas a entrar en una dimensión de conocimiento superior, en una esfera de sabiduría semejante a Dios. Vas a ser tan sabio como Dios, conociendo el bien y el mal, semejante a Dios. Vas a ser como Dios y además de eso no vas a morir. Están entendiendo las estratagemas diabólicas. La engañó de una forma tal que también ella transmitió ese engaño sutil a Adán, quien obviamente sabía lo que estaba ocurriendo, pero fue seducido por la influencia de una pecadora que ya había entregado el dominio de su voluntad al diablo. Eso es lo terrible que hace el pecado, que el pecado te arrastra y tú dices, no lo voy a hacer más, pero allí lo estás haciendo. Me voy a apartar de esto, pero en la primera ocasión que hay una tentación, ahí estás arrastrado por el diablo y el diablo riéndose de ti. Ay, hermanos queridos, la inclinación de la carne es muerte, así es que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, dice. Entonces, la siguiente diapositiva, y con esta podríamos estar arribando ya a la parte final, pero
vosotros, ustedes, no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es, en caso, ¿verdad? Que sea así, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes, en vosotros. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es de Cristo. Porque el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. Recuerden que dice Isaías 61, Cristo, una profecía mesiánica, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y luego en Lucas capítulo 4, cuando Cristo se le da el rollo en la sinagoga para leer y ve allí la profecía, que es la que lee de Isaías 61, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu que está en Cristo es el Espíritu de su Padre. ¿Y cuál es el Espíritu entonces que nosotros recibimos de Cristo? El mismo Espíritu del Padre que estaba en Cristo. Y porque sois hijos, Gálatas 4:6, Dios envió a nuestros corazones, ¿qué cosa? ¿El Espíritu de quién? El Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Hermanos queridos, y con el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de Dios morando en nosotros, es la única forma de que nosotros podemos salir airosos, no vivir en la carne, sino vivir en el Espíritu. En cambio, si Cristo está en ustedes, nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado, pero vuestro espíritu vive a causa de la justicia. ¿Por qué? Porque Cristo, justicia nuestra, viviendo en mí, Cristo, esperanza de gloria, viviendo en mí, y ya el texto dice que es por su espíritu, me hace vencedor y no hay diablo que pueda contra Cristo y contra el Espíritu de Cristo, que Él es en su capacidad espiritual, porque toda autoridad reside en Cristo, porque Él es igual a su Padre, porque es la imagen misma de su presencia, porque es el resplandor mismo de su gloria, porque Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Y el Señor es el espíritu porque su papá es espíritu. Por lo tanto, cuando ese poder divino viene a nosotros, ya no podemos seguir viviendo en la carne. Quítate de ahí, diablo. Reprendamos al diablo para que no tenga parte ni morada cerca de nosotros, porque ahora tu cuerpo es morada y templo del Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo que habita en ti, y por ende ya nosotros estamos muertos al pecado, no tenemos nada que ver con el pecado, porque ahora estamos vivos a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús habita en nosotros, dice el versículo 11, el que levantó a Cristo Jesús, el Padre, de entre los muertos, vivificará también vuestro cuerpo mortal por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Cristo en ti, Cristo en mí, esperanza de gloria. Resultado de esa habitación de Cristo en mí, victoria. Resultado de Cristo por su Espíritu viviendo en mí, vivir en santidad. Resultado de Cristo viviendo en mí a través de su Espíritu, puedo guardar los mandamientos de Dios, no por fuerza humana, sino porque hay un poder superior que me hace ser obediente. Entonces, hermanos, sí, con la gracia divina podemos vencer el pecado, y eso deberá hacerse antes de que Cristo diga hecho es, Apocalipsis 22:11, en el lugar santísimo, y termine la gracia. Ahora, en nuestra carne, ahora en nuestro tiempo, en el poco tiempo de oportunidad que queda para que la gracia o la oportunidad se cierre, nosotros con el poder y la capacidad del Espíritu de Dios que habita en nosotros, el Espíritu de Cristo que está en mí y en ti, sí podremos vivir sin pecar, y eso lo van a demostrar los 144,000 para
que el acerto del enemigo de que la ley de Dios no puede obedecerse quede al ridículo y se demuestre, no solamente en el planeta Tierra, sino en el universo entero, que por la gracia habilitadora de Cristo morando en mí por su Espíritu, es posible tener una vida victoriosa, que es la vida que quiere el Señor, que quiere el Padre y su amado Hijo Jesucristo, que tú y yo tengamos acá. Y entonces seremos participantes de la naturaleza divina y por ende también entonces con él coherederos del reino eterno preparado para aquellos que habrán vencido al pecado, a la carne y al diablo. Dios bendiga a su pueblo ahora y siempre y nos permita tener la capacidad a través del Espíritu de Cristo para vivir sin pecar para gloria de Dios Padre. Maranata, Cristo ya viene. Amén. 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 Creo que tal vez podemos hacer una Sí, pastor. pequeña oración, ¿verdad? Sí, Para termine concluir, nomás con una oración y ya estaríamos concluir. finalizando. Muy bien. Hablamos con nuestro Dios y Padre Celestial y así le decimos, Padre bendito, gloria a su nombre. Hemos tenido la libertad, aún tenemos la libertad de usar los medios electrónicos, contactarnos, hermanos, comunicarnos a través de esta vía a diferentes partes del mundo, diferentes lugares. Gracias, porque aún hay esa libertad de expresión que de acuerdo a las profecías pronto se va a quitar. Pero cuando sea quitada, Padre Santo, donde quiera que estemos, que podamos reflejar la imagen de Cristo y que lo que usted ahora nos ha estado enseñando pueda permanecer en nuestras vidas para que aún solo podamos testificar que Cristo por su Espíritu mora en nuestras vidas. Denos la capacidad, porque en nosotros no existe la fuerza para vivir sin pecado, que podamos tener victoria sobre todo acto malo y que nunca, nunca, Padre Celestial, usted borre nuestros nombres del libro de la vida, pero sí humildemente pedimos que nuestros pecados sí sean borrados. Cada persona que ha estado presente en esta reunión, ahora le pido, Padre Santo, que usted le pueda dar su bendición. Cada persona que pueda escuchar este mensaje más adelante, tal vez por alguna de las vías tecnológicas, alguna de las plataformas, de manera diferida, que también su gracia le alcance, que entendamos que podemos con su ayuda y con su poder vivir como un 144,000 sin pecar, sin mancha, sin agraviar su nombre, sin mancillar el mensaje del Evangelio, viviendo en santidad, aún en pensamiento, sin pecar, porque el remanente final preferirá morir antes que pecar. Y así lo dice su palabra, prefirieron morir antes que pecar, no amaron sus vidas ni aún ante la muerte. Así es que, si usted quiere, Señor, ayúdenos a ser uno de ellos y que en todo momento y circunstancia podamos reflejar que Cristo de verdad, por testimonio lo podamos demostrar que Cristo de verdad vive en nosotros. Cristo por su Espíritu, esperanza de gloria para victoria. Esta petición con acción de gracias y alabanza la formulamos conforme a su voluntad en el precioso, glorioso y poderoso nombre de Jesús que quita el pecado del mundo. En ese nombre poderoso oramos. Amén, Señor.